Ayacucho vive y canta. Te canta Juanita del Rosal. Ay mamá, ay mamá, ay tay tay, ay tay tay, ay mamá, ay mamá, ay tay tay, ay tay tay, amaya wish you want you, ay mamá, ay wawalay kinkan, amaya wish you want you, ay tay tay, ay churi ay kinkan. Mamayay, wawayay, kinkan. Ay mamayay mama, ay taytay, taytay. Aunque más caspaypas, manang yung taripiacho. Los Olímpicos de Huancayo, vamos y con mi Horacio Miranda. Ama Huacaspalla. Los Olímpicos de Huancayo. Así. Urjupituru chakina, disfrute la vida, suya yarkay. Mamay tata puri kuspay, disfrute la vida, suya yarkay. Disfrute la vida, suya yarkay. Urjupituru chakina, disfrute la vida, suya yarkay. Mamay tata puri kuspay, disfrute la vida, suya yarkay. Disfrute la vida, suya yarkay. Amaya Chiquinipuaycho. Así, para todos los pueblos del Perú. Juanita del Rosal, de la región Ayacucho, de la provincia de Víctor Fajardo. Bienvenida, Juanita linda, a Mixquitaqui. Muchas gracias, Mixquitaqui, como también mi gran hermana del arte, Saiwa. Muchísimas gracias. Para mí es un honor de estar presente aquí en tu programa, que estás llevando en alto nuestro folclore peruano de cada departamento de Perú. Y aquí, con mucho cariño, su amiga Juanita del Rosal, para estar presente aquí. Pedida por todo el público, por todo el Perú, Juanita del Rosal ha grabado con arpa y violín, ha grabado con guitarra, compositora de nuestra música ayacuchana. La canción que acabamos de escuchar, Mamayay, es tu inspiración, Juanita. Esa canción me trae muchos recuerdos, quizás problemas familiares de los hermanos, pero esa canción lo compuse a través de mi problema que tuve, ¿no? Pero todos vivimos eso. Todos nos pasan eso. Nos pasan en ciertos momentos dificultades y a veces nos ayuda a nos inspiran. Sí, y nos enseña. Y nos enseña, claro. Y para eso estamos, para los cantantes también, para poder compartir estas penas con nuestro público. Por supuesto, nuestro público a veces llora al escuchar los temas, los olímpicos, y Juanita del Rosal difundiendo el folclore
en quechua, a todo el departamento, no solamente Ayacucho, sino todo el departamento del Perú. Le gusta la música que yo canto en quechua, lo demuestro con orquesta, a veces cuando hay arpa, violín, o a veces guitarra, a veces hay banda de músicos, qué sé yo, pero con todo. Un estilo muy especial, Juanita. Parece que sí. Que has marcado un camino y hoy por hoy ya el público te reconoce, Juanita del Rosal y los Olímpicos de Huancayo. Así es. Dos pueblos hermanados. Eso, lo que yo quería es unir a todos los pueblos para que sean grandes. Es un solo sentimiento, porque eso es nuestro folclore, nuestra música. Porque ¿qué vale ser regionalista? Eso. No todos los pueblos tienen su folclore, su música, su arte, y eso es lo que vale. Eso, Juanita. Estamos saludando a Horacio Miranda, que está aquí, el director del conjunto. Hijo mío. El hijo de nuestro grande, Huacha Miranda, que ya está en el cielo. Fundador de la Orquesta Los Olímpicos. Aquí estamos, fuertes aplausos, por favor, para este joven artista que nos acompaña, hijo de Juanita del Rosal y de Huacha Miranda. ¿Cómo estás, Allín Yachu? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias por la invitación. Nosotros aquí sacando adelante la orquesta, ya que mi padre nos dejó hace 4 años, partió y nos dejó una gran responsabilidad de seguir adelante, y gracias a Dios estamos caminando. Aquí estamos, gracias a ti, Horacio, acompañando a tu mamita linda, bella, 40 años ya difundiendo nuestro folclore, Juanita del Rosal, y sigamos disfrutando. ¿Qué te parece si nos acompañas? Claro. Porque él es la parte importante claro, de la orquesta. Dar el ánimo, la alegría. Los hijos siempre nos ayudan en eso, son de alguna manera los pilares. Es nuestro eje. Eso nuestro eje para seguir adelante. Y gracias por venir a Mixquitaqui y habernos dado un tiempito en tu agenda tan recargada, Juanita. Te agradezco linda. Bastante. Estamos muy felices bastante. Y estamos celebrando porque estamos empezando el primer bloque del programa. Tú sabes que en todo el Perú nos miran, en el mundo miran Mixquitaqui, y te agradecemos de todo corazón. Sigamos disfrutando nuestra música. Claro. Esta canción que vas a cantar acá, Clito, y también es de tu inspiración. Bueno, sí, porque mi padre fue músico también, mis tíos fueron arpistas y ellos me inculcaron esta canción y pude yo sacar ese tema y hacer unos cuantos arreglos. ¿A qué ritmo está hecha esta? ¿Es guaylas? ¿Es guay, no. Es un guainito bailable. Bueno, pero al final es cusqueño. Es cusqueño. Una mezcla de nuestra música andina, que todos tenemos las mismas raíces. Claro, eso es lo que yo quería, que todos estos temas lo escuchen, porque verdaderamente hay raras veces que muchos artistas se olvidan de su pueblo y no quieren cantar la música en quechua. Eso. Tienen vergüenza. ¿Por qué? Pues nosotros como serrana, como provinciana, no debemos olvidar nuestro pueblo, por más chiquito que sea. Nuestro runasimi, claro, nuestras raíces. Nuestras raíces. Por cultivar. Para eso, las cantantes deben cultivar su folclore. No importa que canten de donde, no sé dónde, pero que canten. Canten nuestra música peruana. En nuestro folclore y con nuestro idioma. Vamos a escuchar a nuestra Juanita del Rosal con esta canción, Acaclito. Yo soy minero español. Yo soy minero español. Pero amaya su pichayagua, pero amaya no me chayagua, pero amaya su pichayagua, pero amaya no me chayagua. Eso. Los Olímpicos de Huancayo y Huacha Miranda. Y te canta Juanita del Rosal. ¡Ole! Con aguampas y mata ya jucúa. Vamos, hijo mío, Horacio Miranda. Sigue adelante. Vamos, Aigua y Mixquitaqui.
Saruiku, saruiku, alberca saruiku. Tapiaiku, alpa tapiaiku. Chaki chaki wa, papi chaki wa, pas saruiku.